las brisas de Oriente. Benvinguts a la sala de la Llotja de Feix, la sala més gran d'exposicions de la província d'Alacant. Es para mí un placer estar aquí y disculpen de antemano si se me nota que no estoy en mi mejor momento de salud, pero queríamos hacer un esfuerzo por estar hoy apoyando esta segunda exposición del ciclo que comenzó con Jesús, que lamento mucho no haber podido estar en la inauguración de la exposición, que hoy tenemos a Jesús Cés con nosotros y bueno, tenemos la suerte de tener también aquí a Irma y tenemos a los tres artistas de este ciclo comisariado por Jesús Luis Antequera. El protagonismo hoy es de Jesús Cés, de su obra que ahora nos presentará el comisario, pero me van a permitir que pronuncie unas palabras que para nada quieren enturbiar este protagonismo. Antes de nada quiero saludar a nuestra diputada autonómica, Santa Martín, que está con nosotros, mi compañera de corporación principal, concejala de Infraestructuras, Inmigración, Plaza de Toros, no sé si me dejo algo, Gloria Vara. Además, una persona amante del arte y compañera en labores de gestión cultural, es una editora profesional, es un placer que estés aquí apoyando el arte contemporáneo alicantino, de verdad, muchísimas gracias. Quiero también saludar al equipo de la Lonja, que representa aquí Roque, y también Miguel, y también Paloma, que muchas veces estamos aquí los políticos delante de los cuadros, pero quien cuelga los cuadros y quien le quita horas al sueño y se tira la jornada laboral para que los profesores estén aquí, pues siempre son ellos. Muchísimas gracias, de verdad. Y mandarle un beso a Katy Rodríguez, la responsable administrativa de la Lonja, que nos puede estar aquí hoy por esta paciente que ha sido operada hace poco. Como les decía antes, quiero decir unas palabras que no me puedo resistir a decir. Estamos ante un ciclo de arte contemporáneo
que solo por convocarlo este concejal ha sido vilipendiado, ha sido atacado, ha sido puesto verde en artículos de prensa, tan solo porque este ciclo se realiza por una convocatoria abierta, a la cual cualquier comisario de Alicante, cualquier persona gestora del arte o cualquier grupo de artistas, porque nos ofrecía la posibilidad, podía presentar un ciclo que representara una fotografía del arte, del momento actual del arte contemporáneo de la ciudad. Es algo que se venía haciendo en La Lonja, lo que pasa es que se venía haciendo en un comisariado que no se convocaba por convocatoria abierta. En cuanto hemos aplicado las nuevas formas, el mandato ciudadano que tenemos de que la transparencia, la participación, la igualdad de oportunidades entren en el ayuntamiento como está entrando, pues se nos ha atacado por ello. Yo me alegro de que José Luis Antequera, junto a otras personas, se presentara al ciclo. Yo me alegro de que su propuesta pues, haya convencido a un jurado independiente, que respetaba el código de buenas prácticas de la Asociación de Críticos de la Generalitat Valenciana. Y lamento profundamente que haya gente que no entienda la importancia de las convocatorias abiertas con un jurado nombrado por las asociaciones de artistas de la ciudad y que nadie pueda discutir, que cumple el código de buenas prácticas. Y lamento profundamente que haya gente que le moleste el hecho de que estemos gestionando de esta forma, donde había opacidad, ahora hay transparencia, donde había una participación átona, ahora hay una participación ciudadana real, y también debo decir que donde antes había improvisación, ahora hay planificación. Esto también es algo que se está haciendo en la Consejería de Cultura de la Generalitat Valenciana, y en el Ayuntamiento de Alicante, antes de conocer el plan de Fescultura, ya estábamos haciendo nuestro propio plan. Ya hemos ejecutado el plan de cultura 2016 y el plan de cultura, decir que tú ahora me recuerdo Paloma Barrola, es un piropo sincero de este ignorante del arte o de persona que tiene muy pocos conocimientos. Vamos a conocer primero la propuesta de la mano de su comisario y después de la mano de su artista. Pues con ustedes, José Luis Antequera. Muchas gracias. Gracias al apoyo, como decía Daniel, al Ayuntamiento con esa convocatoria abierta que hemos podido sostener con nuestro proyecto de dos pintores y una pintora. No me voy a extender demasiado porque el protagonista, como decía Daniel, es Jesús esta noche, pero sí quisiera decir que hemos querido presentar al Consejo de Cultura un proyecto que fuese coherente con una base llamada los mapas, hablando de la memoria de los mapas, y hemos querido hacer 3 exposiciones ligadas por la palabra un poco difícil de pronunciar, difícil de entender, que es entropía, que es una palabra griega, que significa algo un poco complejo, que es el desorden necesario para que luego exista el orden. Es decir, cuando mezclas el color negro y el color blanco, hay una serie de tonalidades que son desordenadas y llega al equilibrio, y gracias a ese equilibrio está el color gris. Entonces, la idea de hacer esta exposición basada en lo que son los mapas, las proporciones de los mapas, viene dada porque dentro de esa entropía del mapa, estos dos pintores y esta pintora lo que hacen es, en primer lugar, que la primera exposición que hicimos, que era la de Jesús Muñoz presentó una serie de mapas donde ya había habitantes que se podían observar si te acercabas a 30 centímetros, y también había grandes sugerencias de colores, casas, elementos enigmáticos que daban lugar a un desorden que ahora lo van llenando con los pintores que vienen después. En primer lugar, llena Jesús Cés con las obras que estamos viendo aquí, donde ya figuran personajes, un mapa, por decirlo así, imaginario de Bullón, y después lo llenarán los grandes macros de Clavedón, grandes cuadros con grandes personajes sacados por un macro realmente extraordinario y muy creativo, que tendremos ocasión de ver ya a mediados del visita el año que viene, que debemos ir a más, dar las gracias a todos vosotros que habéis venido. Veo mucha gente de Alicante, mucha gente de Alcoy también. Gracias por estar y de aquí por apoyar este ciclo. Decir 2 cosas de Jesús Cés. Jesús Cés es una persona como pintor
que no se le puede cuadrar. Es decir, te puede sugerir que estás viendo una pintura que te recuerda a Monet, te recuerda a un expresionismo, te recuerda al puntillismo si quieres, te recuerda la nueva, como dije, el nuevo pop si quieres también. Pero yo creo que Jesús, sin saberlo, hace un arte brutal, está dentro del brutal, que es un arte marginal, es un arte que se hace por arte, es un arte autodidacta, que no hace falta en un programa, en una academia, ni exige, ni pide a nadie que le guste, simplemente se coloca delante de un bastidor o de un tema, se pone a pintar y probablemente, y en muchas ocasiones no sabe siquiera cómo va a terminar. Es decir, por eso es difícil para un comisario hacer una exposición de fe coherente, porque cada cuadro así podría ocupar una superficie o una pared entera, porque tiene su propio significado, no hay forma de seriarlo. Entonces ves bien aquí, podría estar pintando esto, podría haber pintado, y que vive para sí. Entonces es un placer tenerlo con nosotros y realmente nos va a explicar ahora cuál es su visión. Hola a todos. Una vez, no sé si será un chiste, alguien dijo que el arte es morirse de frío. Pues el arte, si es sacrificio, si es pasión, si es entrega, y si es día a día hacer muchos kilómetros de pintura, lo que hay colgado en las paredes es arte, con mayúsculas, sin duda. Y algún día esta obra, toda la obra, estará en grandes museos. Estoy convencido de ello. Y ahora hablemos un poco del artista. Pues el artista, cuando no tiene apoyos y es pobre, pasa frío, pasan muchas cosas. Porque el día a día de ir pintando sin ver que no puedes vivir de ello es duro. Pero bueno, es también, bueno, si volviera a nacer volvería a ser artista, porque hay algo en especial en cada cuadro que pintas aquí que compensa todo lo demás. De verdad, da igual, no tienes apoyo, tienes que vivir aquí, allí, sobrevive de una forma u otra, pero vas sobreviviendo. Y es un placer nacer artista, porque se nace, y el que nace por morir artista. ¿Y qué más puedo decir? ¿Cómo me clasificaría yo? Pues yo me clasifico un artista solitario y un poco, digamos, viciosillo, adicto, pues también. Y con eso tengo que vivir. Pues muchas gracias por haber estado y que disfruten con la obra. Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand, it's pointing at your head. You think you're mad, but you're unstable. Kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call up a police, there's a madman around. Running down, underground, to a dive bar in a West End town. In a West End town, a dead end world. The Eastern boys and Western girls. In a West End town, a dead end world. Eastern boys and Western girls. Whispering voices, faces on posters, too many choices. If, when, why, what, how much have you
guts? Have you got it? Do you get it? If so, how often? Which do you choose? A hard or soft option? In a western town, a dead-end world, meet eastern boys and western girls. A western town, a dead-end world, eastern boys, western girls. Western town, a dead-end world, eastern boys, western girls, I've said it all before, I'll say it all again. We're all modern men. We've got no future, we've got no past. Here today, built to last in every city, in every nation, from Lake Geneva to the Finland station. A western town, a dead-end world, meet eastern boys and western girls. Oh, western town, a dead-end world, eastern boys, western girls, western girls. You got a heart of glass or a heart of stone. Just you wait till I get you home. All your stopping, stalling and starting.